César Combina, excongresista de la República. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar con todos ustedes. César, estamos en un momento muy difícil, pero ¿me permites retroceder un poquito atrás? Hace unos meses, un tiempo, yo te pude hacer una entrevista para la región Ancash, que en ese momento me encontraba, y yo te pregunté si considerabas o cómo considerabas al gobierno de Pedro Castillo en ese momento. Tú me respondiste que era una organización criminal. Ahora te hago la misma pregunta. ¿Cómo calificas el gobierno de Dina Boluarte, quien también es parte de la fórmula electoral de Perú Libre, considerado como organización criminal para ti? Para mí, Perú Libre y el equipo que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la mano con Vladimir Cerrón eran una organización criminal. La organización criminal después se dividió en dos, que una funcionaba en Palacio y la otra funcionaba desde Huancayo con sus satélites parlamentarios, inclusive una tercera que también es importantísimo no olvidarnos, que es la primera organización criminal parlamentaria del Perú, la denominada Los Niños, que no solamente responden a Acción Popular, sino que también habían niños infiltrados en Alianza para el Progreso, había niños infiltrados en algunos bloques de centro y de centro izquierda, y todos estos tres elementos, estas tres organizaciones criminales llevan a la caída, gracias a Dios, de este régimen, porque no creo que el país lo haya soportado más. Ahora tenemos más bien un gobierno que yo lo siento muy solitario y muy debilitado. ¿Por qué? Porque fue justamente Dina Boluarte que ingresa por Perú Libre a la vicepresidencia y al Ministerio de Inclusión Social, que luego de cortar palitos con Vladimir Cerrón y con Pedro Castillo, creo que se queda muy sola. Y en estos momentos, el equipo que tiene no es un equipo muy político que digamos, no tiene bancada parlamentaria que la respalde. No tiene exactamente un equipo que pueda a nivel político. Exacto. Es más, hemos esperado muchas horas, creo yo, para un comunicado oficial por parte del gobierno sobre el fallecimiento en este trágico ataque terrorista en el Braem. Entonces, creo que en estos momentos tenemos un gobierno que yo no podría calificar ni siquiera de organización, ni política ni criminal, sino que lo que tenemos es un gobierno muy débil, casi un desgobierno. Y eso es lamentable porque quien termina pagando los platos rotos es el país. Un país que está siendo dividido últimamente, que está siendo enfrentado y es triste, la verdad que es muy triste porque vemos a la Policía Nacional del Perú, que es a quien nosotros debemos respetar, quien cuida la seguridad del país, enfrentándose con manifestantes que han sido terruqueados. No todos están en el mismo saco, César, porque si no, creo que nosotros ignoraríamos la realidad y necesidades que se ha visto mayormente en el sur del país. La realidad es que debemos, y en la vida, yo lo he vivido también como excongresista, debemos aprender a separar la paja del trigo. Y eso es importantísimo, porque si nosotros generalizamos, así como la izquierda generaliza y dice, todos son protestantes, y los que cometen actos de violencia son porque han sido afectados por la policía y los quiere normalizar, nosotros también, al descalificar a todo un grupo humano que tiene legítimas protestas, en algunos casos legítimas protestas porque se siente traicionado por el propio voto que le dieron a Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón. Entonces, nosotros cometeríamos el mismo error. Creo que hay que llamar al pan pan y al vino vino y, por ejemplo, no tener miedo en calificar este atentado que ha habido en el Braem como un atentado terrorista. No hay que tener miedo de calificar a los criminales que incendiaron a un policía en Puno como terroristas o a los que destruyeron el aeropuerto de Juliaca. Claro que sí. Pero lo que sí no podemos hacer, por ejemplo, es a personas que están protestando, como lo hicimos nosotros también contra Pedro Castillo de forma pacífica, llamarlos violentistas. Esto me parece que sí, tenemos que marcar la cancha claramente. A los más de 40 personas fallecidas en estos enfrentamientos, que muchos de ellos, César, han sido disparados sin haber estado en la protesta, sin haber sido parte de las manifestaciones, y que se han visto videos, imágenes donde muestra que los que han cometido esos actos han sido la fuerza militar, la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo responsabilizamos políticamente al gobierno que ni siquiera es capaz de hacer un mea culpa, mucho menos comprometerse a que esto se va a solucionar? Es muy difícil responsabilizar políticamente al gobierno por acciones individuales, y los delitos penales son acciones individuales. Lo que sí tenemos que tener claro es que
El desgobierno en el que estamos el día de hoy tiene responsable y tiene nombre y apellido, y se llama Pedro Castillo Terrones. Él ha heredado a Dina Boluarte un desgobierno total, aparatos ministeriales que no funcionan, totalmente incapaces y administrados por mafias. Una policía muy debilitada y muy maltratada. Y que no está capacitada. Y que no está capacitada, ¿por qué? Porque recuerda que Pedro Castillo con Bruno Pacheco vendían los ascensos policiales en Palacio de Gobierno, de igual forma las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que en este momento lo que mejor está haciendo el gobierno, viéndolo como un ciudadano de afuera, es intentar responsabilizar esto a los verdaderos responsables, tanto de un bando como del otro, porque ha habido violencia de ambos sectores, y sobre todo entendiendo que quien muere en el Perú, quien muera, no importa, como tú lo has dicho, el color político, es una víctima que merece, esa familia merece una respuesta, tanto de la justicia, de la fiscalía, como de las organizaciones que organizaron las protestas, como de las fuerzas del orden, una respuesta de cómo falleció y quién tuvo la responsabilidad de la muerte de esta persona. Lo último que podemos esperar, y sería terrible para un gobierno y para un país, es que las muertes pasen desapercibidas porque no son mis muertos, como muchas veces ha hecho la izquierda peruana. Cuando fallecieron personas en los actos de protesta del caso agrario, de la agroexportación, por intentar blindar a Sagasti, no quisieron encontrar responsables. Yo creo que hay que encontrarlos ahí, ahora y en el futuro, porque no puede morir un solo peruano sin respuesta. No puede pasar desapercibido estos actos criminales, porque han sido asesinados de una manera muy cruel. Mencionabas que esta organización criminal de Perú Libre, ¿no? Fue quien llevó a Pedro Castillo al poder, prácticamente, a la presidencia. Hoy se supone que se ha dividido a la presidenta Dina Boluarte del partido, o mejor dicho, de Cerrón, de Vladimir Cerrón, en esta alianza que se suponía que había. Y lo digo alianza porque en su momento, no olvidemos que la presidenta Dina Boluarte también fue parte del equipo de Perú Libre, y fue también ella quien aperturó una cuenta en favor del señor Vladimir Cerrón. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que en este momento no está atrás de? Vladimir Cerrón no lo podemos subestimar. Es una persona muy inteligente para lo malo, para la criminalidad. Si fuera inteligente para lo bueno, habría aprovechado sus años de gobernador para llevar progreso y salud y educación a la región Junín, y no para desfalcarla y dejarla en la pobreza. De igual forma, los 17 meses nefastos del gobierno de Pedro Castillo habrían sido una oportunidad para una reivindicación social tal como ellos lo planteaban. Lamentablemente, él no está para lo bueno, está siempre para lo malo. Y por eso es que es tan necesario que Dina Boluarte, como presidenta, entienda que tiene un mandato constitucional, que nosotros no la cuestionamos. ¿Por qué? Porque es la vicepresidenta elegida por una mayoría, no importa si es por uno o si es por dos, es elegida democráticamente. Claro que no sí. la vamos a cuestionar, pero sí requiere ganarse la confianza. Es lo que hablábamos antes de ingresar a Cámara. El Congreso tiene la legitimidad para quedarse 5 años, pero tiene que ganarse la confianza. Creo que Dina Boluarte lo que debería hacer, si me pedía un consejo, sería contar su verdad sobre la relación y lo que la llevó a renunciar a Perú Libre y todo lo que vivió anteriormente a una o dos entrevistas públicas. Donde debería se deslindarse totalmente con Vladimir Cerrón y de Perú Libre. ¿Por qué? Porque esto solo le va a generar un ancla. Recordemos que quien negocia con criminales en un momento va a terminar siempre extorsionado. Totalmente de acuerdo. Hablábamos hace un momento, y sí es cierto, de este Congreso, César, y con una humilde opinión personal, me atrevo a decir que este Congreso es uno de los peores que hemos tenido. Lamentablemente, este es el sentimiento que puede tener, de acuerdo a las encuestas, más del 80% de la población. Se ha visto algo descarado. Dime, tú has sido congresista, han podido hacer lo que ahora se ve en imágenes, se ve todos los días, hasta golpes, hasta indirectas, ofensas. La verdad que es algo que a nosotros nos indigna, porque ese sueldo que se lleva cada congresista es el dinero de los peruanos. Los peruanos, el Perú, netamente, de ahí viene el poder, el verdadero poder. Y eso no lo entienden. Entienden o prefieren sus intereses políticos, y la verdad que nosotros en el país ya no aguantamos más. Y lamentablemente, que es lo que uno, cuando ha pasado por el Parlamento, tiene muchos golpes. Yo tuve muchos de estos golpes porque
uno entiende de que no es una decisión personal, sino que es una decisión colegiada. Entonces, tú puedes traer un proyecto de ley, de pronto entra a comisión, te lo cambian, lo tienes que volver a luchar para recoger la esencia de tu proyecto en el debate parlamentario. Pero, señores congresistas, yo recuerdo haber sesionado para el caso de la ley de agroexportación. Recuerdo haber sesionado 31 de diciembre, 25 de diciembre hasta las 6 de la tarde, casi perderme la Navidad con mi familia, y esto que todo lo hacíamos virtual, porque en ese momento todavía teníamos problemas con la pandemia. Vemos un Congreso que dilata, que se va de vacaciones, que se va de semana de representación, que patea la pelota, empieza el debate, no dura el debate ni media hora y dicen aplazamos la sesión para mañana. Señores congresistas, se les da la gana. Este es el gran problema. El problema no es de que ustedes sean de derecha, de izquierda, de centro, de un partido o del otro. Es que ustedes tienen un compromiso con el Perú. Si prometieron A, trabajen para cumplir A. Si hay alguien que dice, no, yo me quiero quedar los 5 años porque es lo que me corresponde, que se lo he escuchado al señor Alejandro Muñante, al señor Alejandro Cabero, al señor Montoya, tienen razón, tienen todo el derecho. Pero por favor, no hicieron lo que se debió en los primeros 17 meses porque no lograron vacar a Pedro Castillo. Ahora hagan lo que se debe. Reforma electoral inmediata. Reforma para que los gobernadores rindan cuenta por la plata que durante años se han robado por las regiones y que ha permitido la creación de estas mafias, y por favor, fortalecimiento de las leyes antisubversivas. Entonces creo que con 3 medidas claras o temas claros que ustedes se puedan comprometer, así como Dina Boluarte debe deslindar de Vladimir Cerrón, ustedes podrían recuperar la confianza que el pueblo depositó en las urnas. Algo muy cierto que acabas de mencionar. Estamos en una crisis donde encontramos una gran desigualdad, donde encontramos pobreza, donde encontramos muchos reclamos por parte de los peruanos, pero también tenemos que entender que hay una gran responsabilidad en los gobiernos regionales. Hay una gran responsabilidad en los gobiernos locales que no tienen la capacidad y encima revierten el dinero y terminan presos, porque esa es la condición o la situación de la mayoría de gobernadores regionales que hemos tenido estos últimos años. Entonces, ¿cómo entender a un gobierno central, cómo entender a un gobierno regional ante el pedido y el reclamo del país, que son reclamos justos? Son reclamos justos, ¿por qué? Porque cuando uno entra a una empresa como gerente, no empieza desde cero, siempre trae lo que hizo el otro gerente. Y es imposible que uno pueda empezar de cero una hoja en blanco porque hay pasivos y hay activos que uno tiene que cargar. Esa es la responsabilidad de ser un gerente en una empresa privada. Y esto en el plano público es también una responsabilidad. Un ministro no puede decir, bueno, yo hago lo que me da la gana y no respondo por el gobierno pasado y no respondo por lo que hizo el gobierno antepasado y no respondo por lo que hizo nadie, porque el Estado es una continuidad de acciones. Entonces, el día de hoy sí es importante resaltar que los gobernadores que han entrado sí tendrán un mes y 10 días en el cargo. Y que se ha pedido también, perdóname, por un congresista que también, si se van los congresistas, si se va el presidente, que también se vayan los gobernadores regionales. Es como que 2 hermanitos, quítale el juguete también a él, ¿no? No tienen conciencia para ver la situación. Están empezando y los quieren retirar cuando la realidad es la siguiente. Tenemos que empoderar, y tú has investigado muy bien una mafia regional, y creo que yo también en otra región, y sabemos de que las mafias regionales se han valido del desconocimiento y la falta de educación cívica que han tenido la población. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente qué obra o qué función cumple un gobierno regional, un gobierno municipal y un gobierno nacional. Entonces, el hospital no funciona, es responsabilidad del gobernador, pero le echan la pelota al Ministerio de Salud. La pista está con huecos, le echan la responsabilidad al gobernador al congresista, cuando es responsabilidad del alcalde distrital. Creo que nosotros debemos empezar por la educación. Exacto. Porque si no empezamos por educar y por dar a conocer cuál es la función de cada uno, siempre se van a pasar la pelota y el que pierde es el pueblo peruano. Yo te hacía una entrevista hace un tiempo y renegaba también con este tema de la corrupción y lo mencionaba, porque es cierto, ¿no? Los gobiernos regionales están muy manchados. Yo quiero salirme un ratito del tema porque me interesa muchísimo tocar, ya que te tengo acá, este proyecto de ley, si es de tu conocimiento, que fue aprobado en esta última, con este Congreso, el proyecto de ley 27623, que dispone la devolución de
impuestos generales a las ventas e impuestos de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración y la Ley 27624 que dispone la devolución de impuestos generales a las ventas e impuestos de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos. Le pregunté al presidente de la Comisión de Energía y Minas, Flores Ancashi, si esto era una traición al Perú. Me dijo que sí, era una traición al Perú. Le pregunté si su voto era a favor o en contra. Me dijo que había sido a favor. Y también me mencionó que esto venía atrasado del Congreso anterior, donde tú estabas en ese momento. Sí, mira, en el Congreso tenemos algunas comisiones específicas que son comisiones sectoriales. Yo fui, por ejemplo, presidente de la Comisión de Producción y Micro y Pequeña Empresa, que se dedica básicamente a lo que es industria, a lo que es servicios, a las MIPES de todo el Perú, que son el motor de la economía a nivel laboral. Hay otra comisión, que es la Comisión de Turismo, que se encarga básicamente de lo que es exactamente lo mismo, la promoción del sector, pero el sector turismo, que también es tanto en gran como en mediana y en pequeña escala, el principal generador de empleo descentralizado. Y hay otra que es la Comisión de Energía y Minas. ¿Y por qué hago esta separación? Porque la Comisión de Energía y Minas es la responsable de la promoción del sector minero. Entonces, es increíble que el presidente de una comisión diga que es una traición a la patria generar un régimen de promoción cuando esto ha ocurrido también en turismo y ha ocurrido también en MIPES. ¿Cuál es la situación? La situación es que la exploración de un ámbito minero requiere mucho gasto y mucho de este gasto termina siempre en algo así como un saco roto. Entonces la mayoría de economías desarrolladas, competitivas en el sector minero, como Canadá, como el Perú, como Chile, lo que hacen es generar estos regímenes temporales para decir a las empresas interesadas vengan a invertir al Perú. Claro, se devuelve, por ejemplo, el impuesto municipal, que es muy poquito, 0.2 o 2% de lo que tú compras. Exacto. Pero ¿qué se genera? Se genera empleo descentralizado. Ahora, de nada sirve ese proyecto de ley o esa ley si no tenemos una paz social y un gobierno con políticas claras. Entonces, sí termina siendo un despropósito. Totalmente. Sí termina siendo un despropósito y lo que genera es de que quizás hay algún interés empresarial específico que se hace pasar por interés general. Y es ahí donde el presidente de la comisión ha debido decir, se benefician tantos peruanos y tantas empresas. Si no lo puedes decir, estás mal y esa ley está mal aprobada. Y yo te preguntaba esto porque esto generó, ¿no?, en el momento en que emitimos este programa, algunas discusiones de las personas de Puno, por ejemplo, donde tenemos esta minera, y decía, es una traición a la región, porque esto no nos beneficia a nosotros, al contrario, está beneficiando a las empresas mineras. Y esto era algo que a nosotros nos trae a colación en estos momentos de las manifestaciones, que hay injusticias. O sea, sí hay motivos para estos enfrentamientos, para estas protestas, siempre y cuando sean sin violencia, siempre y cuando no haya personas asusando a actos delictivos, ¿no? Sí, y lo más grave es justamente la falta de comunicación. Creo que la falta de comunicación en el Estado ha generado, primero, la corrupción y segundo, este brote de conflictos sociales. Creo que si tú explicarías para aprobar un proyecto de ley de esta magnitud, porque sin duda una exoneración o una devolución es sacar plata de aquí y dárselo a un privado. Esto no es cualquier cosa. Una devolución de IGB, por ejemplo, como se ha logrado hace poco para el sector de las peluquerías, ha tomado 2 años y medio de trabajo. ¿Cuánto habrá tomado este dictamen? La pregunta del millón es quiénes están detrás y qué impactos beneficia. Si realmente el día de hoy la actividad minera de exploración importante podría ser el litio o el oro o la plata que tiene, por ejemplo, Puno, que debe ser realmente de interés de todos los puneños, si el día de hoy Puno está en llamas, es imposible hacerlo. ¿No será más bien que había interés en otro lado y que se utilizó el litio como excusa? Eso es lo que nosotros no queremos. Y cuando las leyes son claras y cuando las políticas son claras y los políticos son claros, todos ganan. Pero cuando la falta de comunicación es la que prima, se aprueban leyes entre gallos y medias noches, al final tienen nombre y apellido. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que el país está rechazando en estos momentos. Por eso tiene una gran desaprobación el Congreso. 2 preguntas para terminar el programa, porque nos hemos pasado de la hora, pero no me quiero ir sin preguntarte estas 2 últimas cosas. La primera, sobre lo que el juzgado de la Corte de Junín dictó los 4 años de cárcel para el señor Vladimir Cerrón, por caso de aeródromo, ¿no? Huanca. ¿Crees que después
después de tantos años de lucha, como lo mencionaba hace un momento, porque vienes luchando con esta red criminal, ¿se está haciendo justicia? Esa es la primera pregunta que quería hacerte. Y la segunda, bajo la visión política que tienen en estos momentos, ¿cómo solucionamos la crisis y el problema que tiene el país actualmente? El caso de Cerrón a mí me ha dado tantos sinsabores durante tantos años, porque son más de 8 años que vengo enfrentando casi en solitario esta mafia en la región Junín y ahora a nivel nacional con muchos más aliados, pero siempre dependiendo del Poder Judicial y la Fiscalía de Junín. Y termina siendo ese el gran problema. La sentencia que tuvo el señor Cerrón, que lo llevó a prisión, fue aminorada y se le dio la posibilidad de hacer campaña política por un juez de la región Junín. Entonces, lo que tenemos es que así como hay policías buenos, políticos buenos, también hay políticos, policías, jueces malos, y lo que debe hacer el Poder Judicial para darle algo de justicia a esta región es sacar todos los juicios de la región Junín y pasarlos a una sala supranacional o a un espacio supranacional en la ciudad de Lima para que podamos encontrar justicia. Mi miedo es de que este fallo de segunda instancia, que es lo que se habla abiertamente en la ciudad de Huancayo, es que ya esté comprado para que Vladimir Cerrón quede listo para postular en 2026 a la presidencia, ya que no tendría inhabilitación. ¿Qué le impediría a él ser presidente de la República? ¿Qué le impediría? En estos momentos, nada, porque lo que logramos después de 7 años de batalla fue una condena de 4 años con 4 años de inhabilitación, y lo que hizo el juez fue retirarle la prisión y darle 3 años y medio de inhabilitación en segunda instancia. Entonces, lo que tenemos es que este año Vladimir Cerrón ya es un hombre políticamente libre, puede hacer su vida tal cual, y este fallo, si no confirma este otro proceso, lo que vamos a tener es a Cerrón con partido, con financiamiento completo, con aparato político, listo para postularse a la presidencia. Y ahí sí hay mucha ventaja, la verdad que hay mucha ventaja y la verdad que haría daño también al país. No queremos más. Definitivamente, y es por eso que para salir de este embrollo, lo que necesitamos es que el Congreso y el Poder Ejecutivo se sienten a conversar. No va a pasar nunca. Esto para mí es tan necesario, pero claro, parece imposible. O de repente pueden haber conversado y pueden llegar a un acuerdo, o pudieron haber llegado a un acuerdo para un desacuerdo también. Eso sería lo peor y lo más lamentable, porque en estos momentos la situación a la cual se está llevando es que la olla a presión continúa, y todos sabemos lo que ocurre. Tarde o temprano la olla se revienta y los que vamos a estar maltratados y afectados vamos a ser todos los peruanos con unas elecciones, imagínense, vía una renuncia de Dina Boluarte, unas elecciones inmediatas, sin reformas y con los mismos candidatos, que Dios nos coja confesados. Ojalá que así no sea.